Gracias. Bueno, me vuelvo a presentar y les doy la bienvenida a todos. Estamos ya todo listo para arrancar. Disculpen ahí que estaba sin audio. Hoy vamos a estar compartiendo la fisiología del riego en arándanos, la clave para el manejo óptimo de agua en huertos comerciales. Y me presento, soy Valeria Selva, del equipo de marketing de Quilimo. Quilimo es una startup de Córdoba y que está dedicada al monitoreo del riego en todo el mundo, y creó este espacio llamado la Academia de Riego, donde compartimos conocimientos e intercambiamos con especialistas y profesionales en riego de cultivos intensivos y extensivos. En la próxima slide vamos a poder contarles que hoy en la Academia de Riego somos una enorme comunidad, 12.000 personas que nos acompañan. Los invito a todos a suscribirse a la Academia de Riego y poder tener información actualizada de los contenidos que generamos, como webinars, podcasts y informes. Hoy nos acompañan desde México dos importantes empresas y le damos la bienvenida. Una de ellas es Riego, es una empresa de riego del grupo Rotoplas que está dedicada en proporcionar soluciones hidráulicas disruptivas para el sector agrícola, con el objetivo de minimizar el consumo de agua y mejorar el rendimiento de los cultivos. Y ofrecen tecnología de punta para facilitar la distribución de la cantidad exacta de agua y nutrientes en el cultivo en el lugar correcto. Le damos la bienvenida a ellos, nos están ayudando a difundir este espacio en México, y también nos acompañan desde México la editorial de Riego, quienes publican la más avanzada tecnología para la producción de hortalizas y frutas, y así como técnicas de riego en su revista bimensual. Pero quiero dar un espacio principal a la Universidad de Concepción, que hoy nos acompaña a través del disertante que tenemos. Es una de las 3 universidades más prestigiosas de Chile, y junto hoy con la Facultad de Agronomía de dicha universidad, vienen formando ingenieros agrónomos e ingenieras agrónomas con una trayectoria de más de 60 años. Así que le damos la bienvenida también a la Universidad de Concepción de Chile. Ahora sí, les voy a presentar a los oradores. Les presento a Arturo Calderón, el ingeniero agrónomo con mención especial en fruticultura. Tiene un doctorado realizado en la Universidad de Davis, en California, con orientación a la viticultura. Es director de extensión y vinculación, Facultad de Agronomía de Concepción, y también es profesor de dicha facultad. Le damos la bienvenida a Arturo, después él se va a poder presentar en más detalle, ya que su currículum es muy extenso y con un montón de títulos, así que le vamos a dejar ese espacio a él, y le presentamos también a Catriel Santillán, que es ingeniero agrónomo de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, es estudiante de doctorado de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, y en Quilimo es el que nos acompaña con soporte técnico especializado en el área de cuentas corporativas. Ahora vamos a pasar a ver la hoja de ruta que nos va a guiar en este día, el tema que vamos a estar hablando, que es respuestas fisiológicas al exceso y déficit de agua, el impacto de la aplicación de agua sobre el rendimiento y la calidad de fruta, y qué podemos hacer para ser eficientes y mejorar los rindes en el cultivo de arándano en huertos comerciales. Entonces aquí le doy la bienvenida a Arturo. La verdad es que es un placer tenerte con nosotros, y te invitamos a que nos puedas contar sobre lo que has preparado para nuestro público. Bueno, hola, ¿cómo están a todos y a todas? Muchas gracias primero a Quilimo por esta invitación a poder compartir un poco algunos aspectos importantes del riego en este cultivo, que está siendo cada vez más relevante en el resto de las Américas, en su producción, y sin duda el riego es uno de los factores más relevantes a la hora de definir el potencial productivo y la calidad en el arándano. Antes de comenzar con la presentación, yo quisiera que entendiéramos un poco que el riego, como lo vamos a ver durante esta charla,
está orientado a un rol del agua que va mucho más allá que simplemente reponer como práctica de riego artificialmente el agua que los cultivos, en este caso los huertos de arándano, pierden por medio de este proceso llamado evapotranspiración. Y nosotros tenemos que entender que un riego más moderno y de precisión busca no solamente reponer lo que se pierde, sino que lograr ciertos objetivos productivos. Objetivos que van desde un equilibrio vegetativo reproductivo a través de la aplicación del agua, a otros objetivos que van, por ejemplo, como la termorregulación. Y sabemos hoy día que el riego y los sistemas de riego también son empleados para control de heladas y también control de olas de calor. Por lo tanto, el riego nosotros debemos verlo tal vez como el principal estimulador de crecimiento, el principal producto que nosotros aplicamos a nuestro cultivo para que tenga un rendimiento alto, uniforme en el tiempo y de calidad, que son los objetivos de cualquier explotación frutícola, particularmente dirigida hacia la exportación. Como me presentó Valeria, bueno, mi nombre es Arturo Calderón, soy doctor en horticultura y agronomía de la Universidad de California en Davis y mi especialización es en relaciones hídricas de cultivos frutales. Y a lo largo de mi carrera, desde hace ya unos 5 o 6 años, he comenzado a trabajar con los arándanos y me he dado cuenta que este es un cultivo particularmente complejo desde el estudio de sus relaciones hídricas. Y es por esto que partimos esta charla hablando de las respuestas fisiológicas a situaciones muy contrastantes, pero que suelen ser confundidas en este cultivo, que son una situación de exceso y de déficit de agua. Nosotros vamos a comenzar con esta charla hablando que básicamente las plantas de arándano tienen respuestas fisiológicas a un estrés. Un estrés es una situación en la cual un organismo vivo siente tensión. Y esta tensión en las plantas, debido al agua, puede ser de cierta forma estimulada tanto por una situación de exceso de aplicación de agua y una situación también de déficit. Debido a las características particulares del arándano, que vamos a verlo un poco más adelante, pero principalmente su sistema radical, es muy común encontrarse con situaciones de exceso de aplicación hídrica, tan común como encontrarse en situaciones de falta de agua en aquellos lugares donde el agua de riego es limitante. Ahora, las plantas de arándano, y en general, las plantas en general, estas respuestas de estrés frente a la aplicación de agua tienen cierto orden en términos de su aparición y van a generar ciertas consecuencias. Entonces nosotros de aquí en adelante vamos a hablar de estrés hídrico, pero haremos hincapié en si este estrés es provocado por exceso de agua o por falta de esta. Ahora, la severidad del estrés hídrico va a generar, como les comentaba, una serie de respuestas fisiológicas en la planta. Una de ellas es una detención del crecimiento celular expansivo. La primera respuesta de las plantas al estrés hídrico es que inmediatamente cuando se siente este estrés, el turgor de las células, que es el responsable del crecimiento expansivo de las frutas, los brotes, las raíces, las hojas, cesa. Por lo tanto, al momento de encontrarse en una situación de estrés, el crecimiento celular también disminuye. Depende del momento en que nos encontremos en la temporada, es lo que veremos afectado. Si estamos nosotros en la época de activo crecimiento de brotes y hojas, un estrés temprano de hídrico va a generar una disminución del crecimiento y esta disminución del crecimiento se va a ver reflejada en un menor cubrimiento del marco de plantación. Cuando el estrés, particularmente en arándanos, comienza a aumentar en severidad, se produce el cierre de los estomas, que son aquellos poros que están ubicados en el envés de las hojas y que son responsables a través de ellos, adquirir el CO2, que es el sustrato para la fotosíntesis. Pero también a través de ellos, esta es una especie C3, durante el día, esta apertura estomática permite también la evaporación del agua en el fenómeno conocido como transpiración. El aumento de la resistencia estomática debe ser entendido como un proceso de tolerancia al estrés hídrico, pues le permite a la planta disminuir la pérdida de agua. Sin embargo, esta disminución de la pérdida de agua también significa, si nosotros no resumimos el riego, en una pérdida de carbohidratos o incluso en una respiración de estos que puede desencadenar en la muerte de la planta por falta de alimentación, falta de energía. La disminución de la transpiración trae consigo también disminuciones en la fotosíntesis y también aumentos en temperatura, porque la transpiración es un proceso de regulación térmica.
y se produce un proceso llamado enfriamiento por evaporación, que es lo mismo que ustedes sienten cuando salen de la alberca, cuando salen de la piscina, de la pileta, que sienten el cuerpo mojado y les da frío. A las plantas les pasa lo mismo. Por lo tanto, la pérdida de la capacidad de transpirar significa para las plantas quedar a merced del exceso de temperatura y también el exceso de radiación. Posteriormente también hay efectos que tienen que ver con aumentos de la respiración, y si nosotros, como les digo, no generamos un balance adecuado del agua de riego y el oxígeno en la zona de raíces, podemos tener situaciones, por ejemplo, como la que tenemos en la fotografía, que es un encarrujamiento de las hojas y la aparición de algunos compuestos del metabolismo secundario que son justamente responsables de lidiar con efectos nocivos del exceso de radiación o de temperatura, como son, por ejemplo, los antocianos en las hojas. Ahora, yo les comentaba de que el estado hídrico óptimo, que es el balance entre agua y oxígeno, en arándano es muy complejo, y es complejo por el sistema de raíces que este cultivo tiene. El cultivo del arándano es una especie que tiene raíces en general muy superficiales, y esta capacidad de no poder profundizar, y tampoco con un crecimiento lateral muy importante, le genera una baja capacidad de escape. ¿Baja capacidad de escape de qué? De exceso de humedad, falta de oxígeno o, de modo contrario, falta de agua. Cuando falta el agua, las raíces distribuyen sus asimilados hacia la parte más bien subterránea, hacia las raíces, en búsqueda de agua de reserva en el suelo. El arándano tiene una capacidad muy limitada para esto y se ve más limitada por la ausencia de pelos radicales. Además, este cultivo, en algunos climas, se ha descrito como muy sensible al cierre de sus estomas producto de la sequedad de los suelos, lo cual en el tiempo puede incluso matar el cultivo. Además, tiene conductancias estomáticas moderadas, que en una situación de exceso de agua significa que las plantas tienen tasas transpiratorias no tan altas como otros cultivos, por ejemplo, como el kiwi, o por ejemplo, como la vid, que tienen tasas transpiratorias más altas que la del arándano. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucha precaución con una situación tanto de falta de agua como de exceso de esta. Acá nosotros tenemos un trabajo de los más clásicos del año 2007, donde se grafica justamente en tres variedades distintas, en el gráfico A, B y C. Tenemos nosotros en el eje de las X la densidad de raíces en centímetros de raíz por centímetro cúbico de suelo, y en el eje de las Y la profundidad del suelo. Y ustedes se pueden dar cuenta que independiente de las tres variedades, Duke, Blue Rock y Elliot, la mayor parte de las raíces, la mayor densidad, está ubicada en los primeros 30 centímetros del suelo. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta en estas plantas adultas que el suministro de agua en los 30 primeros centímetros de suelo va a ser fundamental para mantener a nuestro cultivo en una condición adecuada de oxigenación y también de hidratación. Esta zona se conoce como la zona de enraizamiento efectivo y es la zona donde nosotros debemos estar preocupados de tener este buen balance. Ahora, ¿por qué es tan complejo para el arándano? Bueno, básicamente, cuando nosotros tenemos un sobreriego, lo que estamos generando es el desplazamiento del oxígeno de los poros, ya sea macroporos o microporos, del espacio suelo, del perfil del suelo. Acá nosotros tenemos un gráfico, un trabajo en 1985, en un huerto de arándano, donde se puede ver el efecto de distintos días de anegamiento, una duración de anegamiento distinto. Desde el cero, suelo sin anegar, que están con círculos blancos, hasta un anegamiento máximo de 35 días sucesivos. Y lo que nosotros podemos ver en el eje de las Y, es la tasa de difusión del oxígeno y cómo cambia a partir del fenómeno de anegamiento. Lo que nos podemos dar cuenta es que en 2 días de anegamiento, la tasa de difusión del oxígeno en el suelo disminuyó en un 50%, y que lo vemos aquí nosotros reflejados en todos estos líneas juntas. Lo otro que nos podemos dar cuenta es que la reducción de esta tasa de difusión llegó a niveles más bajos que 0,3 microgramos por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que bajó mucho la capacidad del oxígeno de moverse de un poro a otro. La capacidad de aeración disminuyó mucho. En plantas, en general, cuando nosotros tenemos bajo 0,3, estamos en una situación que es limitante para el crecimiento de las raíces. El exceso de humedad también trae consigo respuestas fisiológicas similares a la falta, y una de ellas es el cierre estomático. Acá nosotros vemos un gráfico de un trabajo también antiguo de 1986 en arándano, donde se puede ver el efecto durante 5 días consecutivos
en la variable conductancia estomática, que se refiere a la apertura o cierre de los estomas. Acá nosotros vemos que después de una situación de riego, en que el suelo se ha saturado, naturalmente los estomas tienden a cerrarse en la situación de riego en ambos tratamientos, pero en aquel tratamiento que está con línea continua, en donde se ha mantenido regando en una situación de anegamiento, vemos que no se recupera la conductancia estomática a valores como la línea punteada, en donde se ha dejado drenar el suelo. Un suelo a capacidad de campo ha recuperado su capacidad de intercambio gaseoso, abriendo los estomas, situación que no ha ocurrido con el exceso de agua. Vemos que al día número 5, no solamente la conductancia estomática, que está en este último gráfico, no se ha recuperado, sino que además, en la línea continua, la conductancia estomática ha disminuido prácticamente a cero. O sea, después de 5 días de anegamiento del arándano, puede presentar una conductancia estomática cercana a cero, que puede causar disminuciones en la fotosíntesis por sobre el 60%. Ahora, con una conductancia estomática de cero, la fotosíntesis es prácticamente nula. Nosotros, de no recuperar esta situación, de no dejar drenar el suelo, vamos a encontrarnos en una situación, obviamente, de básicamente desnutrición de la planta en términos de sus carbohidratos. ¿Cómo afecta esto al crecimiento vegetativo? Algo sumamente importante en una condición de establecimiento de un cultivo de arándano, en los primeros años de establecimiento, donde nosotros estamos buscando cubrir el espacio, no producir fruta, y también es importante durante la primavera, cuando el cultivo comienza nuevamente a aparecer sus hojas, sus brotes, para cubrir el espacio asignado y tener una cantidad de tejido que nos permita cosechar la luz del sol para producir en forma uniforme fruta de calidad. Y vemos nosotros en este gráfico, que es una adaptación del trabajo anterior, en donde nosotros vemos el área foliar y cómo se ve afectado por distintos días de anegamiento, que son las barras de cada uno de los colores. En primavera, más hacia su izquierda, y en verano, más hacia su derecha. Lo que podemos darnos cuenta es que el mayor efecto, y se puede ver por la variación de las barras, se obtiene durante la primavera, que es el momento en que los brotes están activamente creciendo. Cuando esto ocurre, nos damos cuenta que entre 15 y 25 días de anegamiento, que son las barras de color verde y las barras de color anaranjado, se produce una disminución cercana en 500 centímetros cuadrados del área foliar. ¿Qué pasa si este anegamiento se extiende por 35 días? La disminución del área foliar es notablemente superior al 50%. Nosotros básicamente disminuimos por completo el crecimiento del tejido foliar de las hojas, lo cual obviamente nos va a traer consigo una sobreexposición de la fruta que vaya en ese momento a producirse, pero peor aún, tendremos una fuente de asimilados muy limitada porque tendremos pocas hojas. En verano, el efecto que tiene el anegamiento es mucho menor, y ese efecto de anegamiento, por supuesto que se ve mermado porque el crecimiento de los brotes no es tan activo como en primavera. Ahora, nosotros en arándano no lo hemos estudiado tan en detalle, pero en kiwi sí lo hemos estudiado. ¿Cuál es el efecto del anegamiento sobre el crecimiento de raíces? Habíamos hablado anteriormente de que una menor difusión del oxígeno en la zona radical genera un menor crecimiento de raíces. Y en kiwi nosotros hicimos un experimento. Acá ustedes ven, aplicamos 3 distintas tasas de reposición de agua, 100% de la evapotranspiración, 140% de evapotranspiración y 180% de evapotranspiración. Y analizamos por calicatas 3 profundidades distintas, 0 a 30 centímetros de profundidad, 30 a 70 y 70 a 100 centímetros de profundidad. Y lo que nos dimos cuenta es que aquel riego en que repusimos el 100% de la evapotranspiración presentó significativamente un 10% más de raíces finas que aquellos riegos en donde repusimos un 40% más que lo estimado y un 80% más. Por ende, lo que nosotros entendemos es que en la zona donde los kiwis, también raíces muy superficiales, tienen la mayor cantidad de raíces, hemos producido un mejor y mayor crecimiento de raíces finas, que son las raíces más activas que tienen las plantas, cuando estamos en una situación de balance entre oxígeno y agua. Ahora, obviamente, si nosotros tenemos problemas de crecimiento vegetativo, que nos limitan la fotosíntesis, que nos limita el crecimiento de hojas, también podemos tener problemas en la formación de flores y en el crecimiento reproductivo. De esta forma, este trabajo de 1985 nos muestra claramente el efecto de la duración de días de anegamiento desde 0 hasta 35 sobre el porcentaje de flores formadas. Nuevamente el número 5 se nos aparece mostrándonos
que 5 días de anegamiento bastan para disminuir la formación de yemas florales en un 30% aproximadamente. 15 días de anegamiento, por ende, son aún más detrimentales y generamos una disminución superior al 50% de la floración. Por lo tanto, nosotros nos estamos dando cuenta de que la situación de anegamiento es una situación realmente compleja. Ahora uno podrá decir tal vez que la situación de anegamiento es muy extraña, porque en la condición en la que nos encontramos de cambio climático, lo más probable es que nos encontremos con una situación de falta de agua. Sin embargo, nosotros sí nos encontramos en situaciones donde podemos encontrar anegamiento fácilmente. Por ejemplo, en aquellos lugares donde existe un suelo de una matriz más bien arcillosa, lugares donde muchas veces existe por distintas razones alta variabilidad en el desarrollo vegetativo de las plantas. En este caso, por ejemplo, es un caso particular de una zona del sur de Chile. Tenemos plantas de la variedad Blue Ribbon, en donde esta plantación presentaba una alta heterogeneidad entre zonas altas y bajas. Hay un desnivel cercano a 1 metro entre una zona alta y baja, lo cual, si bien no es suficiente para mover el agua en términos laterales en forma importante, sí generó, por razones topográficas, diferencias importantes en el desarrollo de las plantas. ¿Qué pasó en este sector? Básicamente teníamos un sector en donde las plantas que estaban más altas tenían un desarrollo foliar bastante abundante y propio de su edad, con un buen desarrollo de raíces, mientras que las plantas que estaban más abajo, que están hacia su derecha, eran de menor desarrollo vegetativo y menor desarrollo también radical. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno establece sistemas de riego en donde vamos a reponer en función simplemente de la evapotranspiración utilizando coeficientes de cultivo, nosotros nos basaremos muchas de las veces en coeficientes de cultivo que están publicados para plantas sin ningún tipo de estrés, ni biótico ni abiótico. Por lo tanto, están diseñados para un tipo de plantas como esta, de alto desarrollo, no de bajo desarrollo. Por lo tanto, si yo repongo lo que dice el libro, voy a tener muy bien hidratadas las plantas grandes, pero probablemente voy a tener saturadas las plantas más pequeñas. ¿Y por qué es esto? Bueno, básicamente porque las plantas transpiran de forma distinta. Si yo riego el cultivo, voy a tener que la transpiración en la planta grande va a ser en este caso 3 barritas de agua, 3 flechitas de agua, mientras que la planta pequeña va a ser una flechita de agua. Sin embargo, al regar yo de la misma forma, esta transpiración distinta va a generar en el suelo, en las plantas grandes, un mayor desecamiento y un mayor aumento de la fracción de aire, mientras que en las plantas más pequeñas va a bajar el agua mucho menos dentro del perfil. Nosotros decidiremos regar en función de las plantas grandes porque entendemos de que ya estamos en una situación donde necesitamos reponer el agua. Sin embargo, en la fracción de plantas pequeñas, todavía no es momento de riego. Si esto está dentro de un sector de riego, dentro de un lugar donde regamos todo de la misma forma, lo que haremos es aplicar el agua en función de las plantas más grandes, generando entonces un aumento del contenido volumétrico de agua del suelo, que va a ser adecuado para las plantas grandes, pero inadecuado para las plantas pequeñas. Al nosotros hacer la calicata nos vamos a dar cuenta, que en este caso es lo que ustedes ven a su derecha, que estamos en un suelo arcilloso, donde hay también limitantes de drenaje, como se puede ver en esta fotografía. Más del 90% de las raíces del sector bajo se encontraban en los primeros 20 centímetros del suelo. Encontramos también que existía una limitante de drenaje y que se podía evidenciar en la presencia de moteados. ¿Qué significa esto? Que las plantas que están en el sector bajo se encontraban en una situación donde en algunas ocasiones tenía muchísima agua en la zona de raíces y en otras ocasiones tenía muy poca. Obviamente, ambas situaciones van a mermar el crecimiento de la planta. Nosotros lo que hicimos fue estudiar, de cierta forma, cuál fuera la relación entre este desarrollo de la planta, evaluado como índice de área foliar, que son los metros cuadrados de hoja por 1 metro cuadrado de suelo. A mayor índice de área foliar, mayor densidad tiene la canopia, con el nivel de estrés hídrico medido con la bomba de Cholander, que es un aparato que es internacionalmente reconocido como el más robusto para evaluar estrés. ¿Qué fue lo que encontramos? Básicamente que las plantas que estaban más grandes tenían mayores índices de área foliar y las plantas más pequeñas menores índices de área foliar. Pero la relación entre el área foliar y el estrés hídrico era una relación negativa, en donde las plantas más grandes se encontraban en una situación de
mayor estrés hídrico, mientras más negativo es el número, más estrés hídrico tenemos, a diferencia de las plantas pequeñas que se encontraban en una situación de menor estrés hídrico. ¿Por qué se produce esto? Nuevamente, yo estoy regando en forma pareja, transpiramos diferenciadamente, las plantas grandes transpiran más y al transpirar más desecan mayormente el suelo, por lo tanto su nivel de estrés hídrico va a ser mayor, versus las plantas pequeñas en que este riego uniforme en función de las plantas grandes va a mantener las plantas muy hidratadas, como lo que se ve acá. ¿Cómo se ve esto en algunos parámetros fisiológicos? Básicamente lo que nosotros encontramos fue que efectivamente las plantas de desarrollo alto tenían un potencial hídrico más negativo, que quiere decir más estresada, mientras que las plantas de desarrollo bajo estaban más húmedas. La conductancia estomática no se vio significativamente mermada, lo cual quiere decir que eventualmente la fotosíntesis fue similar. Encontramos índices de área foliar muy distintos, como ustedes ya lo vieron, y humedades de suelo también muy contrastantes. La humedad del suelo en el sector alto era de 19%, mientras que en el sector bajo de 27%. Acá había pasado ya cerca de una semana desde el último evento de riego, y después de una semana en esta matriz arcillosa, nosotros nos encontrábamos con un suelo en el sector alto, cercano o más cercano a punto de mastitis permanente, mientras que en el suelo bajo estaba mucho más cercano a capacidad de campo. Obviamente la aplicación de agua de riego va a generar en el suelo de las plantas de menor desarrollo una condición que puede ser propicia para la hipoxia, que es la falta de oxígeno o la baja concentración de oxígeno en las raíces. Si esta situación nosotros, por ejemplo, podemos también observarla en el establecimiento, en los primeros años de establecimiento de los cultivos de arándano, que son periodos críticos desde el punto de vista del riego. Acá nosotros tenemos nuevamente en Chile el caso de una plantación de arándanos en donde los productores nos han llamado para decirnos que las plantas se encontraban secas y que la mayor parte de estas plantas que tenían 2 temporadas se encontraban en una situación de déficit hídrico por falta de agua. Nosotros salir para allá y sacar las plantas, nos encontramos que cerca de un 90% de estas estaban en una condición en donde el crecimiento estaba muy reducido y tan solo un 10% presentaba un crecimiento normal. Al sacar las plantas de la plantación, del sustrato, nos dimos cuenta que, obviamente, había muy pocas raíces en las plantas pequeñas y un buen desarrollo de raíces en las plantas más grandes, en las pocas plantas más grandes. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, un adecuado desarrollo de raíces significa una óptima absorción de agua y nutrientes, una adecuada concentración de oxígeno y un transporte también de citoquininas desde las raíces hasta la copa que promueve el crecimiento vegetativo. Mientras que en el sector que estaban mayoritariamente las plantas pequeñas, un pobre desarrollo radical, que significa una absorción de agua deficiente, síntomas de exceso y déficit hídrico, baja conductancia estomática, un efecto enanizante que se provoca por la interacción de hormonas, básicamente un feedback negativo entre auxinas y citoquininas, y un desarrollo que obviamente no va a generar una producción importante en el tiempo. Acá nosotros vemos en el huerto cómo se veían las plantas. Aquí coincidieron 2 plantas de buen desarrollo y mal desarrollo, una al lado de la otra, y encontramos, por ejemplo, que el área de exploración de las raíces obviamente es muy distinta. Cuando nosotros nos encontramos en una situación donde la planta recién establecida no ha logrado un crecimiento de raíces óptimo, el riego en función de una planta grande va a generar condiciones de anegamiento. Y estas condiciones de anegamiento va a limitar el crecimiento, tanto de raíces como de la copa. Vemos acá que después de 2 años de crecimiento, las plantas de un vigor alto tienen 0,3 metros cuadrados de exploración de su sistema de raíces, mientras que las plantas de un desarrollo bajo tienen una profundidad máxima de 10 centímetros y un desarrollo en superficie explorativa de raíces inferior a 0,1 metros cuadrados. Por tanto, la capacidad de esta planta de poder acceder a agua u oxígeno es muy limitada. Cuando nosotros evaluamos el potencial hídrico de estas plantas, también nos encontramos nuevamente con que las plantas, en este caso del sector alto, en donde nosotros tenemos un vigor abundante, tienen un mejor potencial hídrico que las plantas que están en un sector bajo. Y aquí tengo que hacer hincapié en que el suelo en el sector bajo estaba prácticamente en saturación, mientras que en el sector alto, en el que tenía un potencial hídrico menos negativo, o sea, mejor, más hidratada, tenía una humedad del suelo cercana a capacidad de campo. ¿Por qué entonces yo tengo, si en el sector bajo tengo más agua, tengo más estrés hídrico? Porque nuevamente, el estrés hídrico
debido a exceso de humedad, producto de regar o sobre regar plantas pequeñas, genera una limitación para la planta para poder absorber agua. Plantas que tienen problemas de absorción de agua por sobreriego también tienen problemas para poder hidratarse adecuadamente. En otras palabras, el exceso de humedad puede generar que la planta se deshidrate, mucho más que plantas que están con un mejor balance oxígeno y agua. Acá nosotros vemos la conductancia estomática y nos damos cuenta de que esta diferencia en potencial hídrico se ve reflejada en la apertura de los estomas. Las plantas de buen vigor, con un buen sistema de raíces, tienen conductancias estomáticas que son el doble que aquellas plantas con raíces muy limitadas. Uno de los síntomas más importantes del exceso de agua es justamente la disminución de la conductancia estomática, o sea, el cierre de los estomas, producto de la generación de ácido abscísico en las raíces hacia las hojas. Ahora bien, hablamos justamente de esta relación entre conductancia estomática y potencial hídrico. El potencial hídrico ya lo dijimos, con esta bomba de Cholandria, ahí me tienen ustedes midiendo en la variedad cargo, si no me equivoco. La relación entre la conductancia estomática y el potencial hídrico se ha descrito por Miller y Strick en situaciones de baja luminosidad y baja demanda evaporativa como exponencial. Una curva exponencial significa que un pequeño aumento en la severidad del estrés hídrico trae consigo, como ustedes pueden ver acá, un cierre estomático muy violento. En otras palabras, tan pronto la planta se comienza a deshidratar, los estomas se cierran. Nuevamente, esto puede ser positivo, porque significa que la planta no se va a deshidratar sin límites. Sin embargo, si nosotros no reponemos el agua o no reponemos la oxigenación en las raíces, tendremos una situación donde la planta va a morir de hambre. Ahora bien, nuestras investigaciones en climas más bien de tipo mediterráneo, en condiciones incluso semiáridas, nos han mostrado que esta curva, que es una curva que ha sido vista en varios lugares con baja luminosidad y con una demanda evaporativa no tan alta, en condiciones de clima mediterráneo más bien se comporta de esta forma. No exponencial, en otras palabras, el aumento del estrés hídrico, en este caso producto de la deshidratación o también producto del exceso de humedad, yéndonos más hacia el lado de la izquierda, el aumento del estrés hídrico no viene seguido de un cierre exponencial, sino más bien un cierre un poquito más progresivo, en donde valores bajo 0,7, menos 0,7 megapascales, implica un cierre estomático ya más bien lineal. O sea, nosotros tenemos todavía bajo estas condiciones climáticas una situación en la que las plantas de arándano son capaces de mantener los estomas relativamente abiertos, lo cual no quiere decir que nos despreocupemos del agua, sino que quiere decir que esta relación entre conductancia estomática, apertura de estomas y estrés hídrico en la planta no es fija. Va a ser variable y va a depender de los cultivares y también de la zona geográfica. En otra clase de frutales, en donde existe también el uso de portainjertos, esta misma relación que ustedes están viendo también varía dependiendo del portainjerto que yo ocupe. Por lo tanto, lo que es recomendable para poder evaluar una situación de estrés por falta o por exceso es utilizar las herramientas de seguimiento fisiológico, pero siempre validándolas las condiciones locales. Obviamente el estrés hídrico en este caso también afecta a la fotosíntesis. La reducción de la fotosíntesis que se ve en este cuadro ocurre en las plantas que están aquí con estas pelotitas blancas, en donde se puede ver que a distintas eficiencias, que es lo que está acá abajo, del aparato fotosintético, siempre las plantas que están estresadas hídricamente, que son las pelotitas blancas, fotosintetizan en forma neta menos que las que están bien regadas. Entonces, todas estas disminuciones de conductancia estomática, aumentos de transpiración, aumentos de temperatura, donde comienzan las tres fotos nocivas, fotoinhibición, fotooxidación y fotorrespiración, redundan en una menor fijación de carbono y con esto eventualmente una menor productividad y una menor calidad de la fruta. Ahora, ¿cuál es el impacto de la aplicación del agua sobre el rendimiento? Bueno, esto va a depender, y es muy importante considerar, de que el efecto que tiene cualquier práctica de riego va a depender de la época en la cual nosotros tengamos el evento de estrés, ya sea por exceso o por falta de humedad. Y para eso tenemos que tener siempre entonces en nuestros huertos una claridad absoluta de cuándo ocurren los eventos fenológicos que determinan la calidad de la fruta o la productividad. En este caso nosotros tenemos un gráfico en donde se ve claramente los distintos estados fenológicos desde octubre hasta abril. Vemos que en cuadrados blancos el crecimiento de raíces con dos picos de crecimiento muy notorios
y el crecimiento de los brotes que es concordante y tal vez un poco después del crecimiento de raíces, y donde se puede ver que alcanza su máximo, en este caso, en este ejemplo particular, en el mes de diciembre. Por lo tanto, cualquier estrés temprano en la temporada, tanto de exceso como de falta, ya vimos anteriormente, va a generar una disminución del crecimiento vegetativo. Ahora, se hizo un trabajo en donde se evaluó distintas aplicaciones hídricas y distintos déficits hídricos sobre el crecimiento de la fruta. Y acá tenemos que entender que el arándano es una baya, y las bayas suelen tener un crecimiento que se llama doble sigmoideo, que es como lo que se ve aquí, que básicamente uno puede dividir el crecimiento de la fruta, acá tenemos crecimiento en aumento de peso fresco en el tiempo, y podemos dividirlo en 3 etapas claramente establecidas. Una etapa 1, que dura aproximadamente un mes, en donde se produce una alta división celular. Esta etapa es sumamente fundamental porque en todos los frutales, la primera etapa de crecimiento es la etapa donde existe el máximo potencial de crecimiento, lo cual se mide en términos matemáticos como tasa de crecimiento relativo. Es tan importante porque aquí se define el número de células. Posteriormente a este mes, nosotros ya no podremos definir el número de células que tiene mi fruta. Por ende, cualquier efecto nocivo en fertilización, en riego o en temperatura durante esta época va a redundar en fruta más pequeña. En la etapa 2 de crecimiento que se ve acá, es aquel momento donde comienza también la maduración de la fruta, una acumulación activa de sólidos solubles, una síntesis de compuestos fenólicos como los antocianos y las xantófilas que generan colores azulados en los arándanos, una pérdida de firmeza y aumento del dulzor. Es en este momento también donde el embrión comienza a desarrollarse y se reactiva el crecimiento, en este caso netamente expansivo, del arándano. Nuevamente, un periodo donde ustedes pueden ver el aumento de tamaño de la fruta es muy importante. Por ende, cualquier disminución del riego a factores o a valores en donde el potencial de crecimiento, donde el estrés sea muy alto, muy severo, va a disminuir el tamaño de la fruta. Ahora, se hizo un trabajo el año 2000 en donde se compararon, es uno de los trabajos más completos que hay hasta ahora en arándano, se compararon 3 tipos de tratamientos de riego. Un control, en donde se repuso 100% de la demanda evaporativa, y 2 tratamientos, en este caso, uno llamado déficit moderado y uno llamado déficit severo. El déficit moderado significó reducir en un 35% la transpiración en base a un corte de agua, mientras que el déficit severo significó reducir en un 65% la transpiración, cerrando los estomas, en base a un corte de agua más prolongado. El efecto que tuvo hacer este corte moderado o severo durante la primera etapa de desarrollo durante la primavera significó una disminución de la productividad cercana a un 30%, que es lo que ustedes pueden ver acá. Ahora, ¿qué factor es el que se ve afectado de productividad cuando ocurre esto? El factor que se ve afectado, uno podría decir, bueno, puede ser la cantidad de fruta. Pero nosotros sabemos que en frutales persistentes, en especies persistentes, en frutales en general, la fruta se define, el número de frutas se define en la temporada anterior. Y si yo tengo un estrés esta temporada, difícilmente afectaría el número de frutas por arbusto, que es lo que se ve en este gráfico. Los déficit moderado y déficit severo tienen exactamente el mismo número de frutas, cercano a 3.200 frutos, que las plantas regadas de forma abundante. Por lo tanto, este 30% de pérdida de rendimiento no está dado por el número de frutas, sino que por el otro componente que es el tamaño individual de cada baya, en donde nuevamente este 30% de disminución se puede ver en un 30% de disminución de peso. Sumamente importante, porque en este momento lo que nosotros nos hemos jugado es una disminución en el número de células y también la elongación de estas. Por lo mismo, durante la primera etapa de crecimiento, el primer mes desde cuaja, nosotros no debemos tener un déficit hídrico que genere un estrés severo, ni tampoco un sobreriego que genere un anegamiento. ¿Qué sucede entonces si nosotros hacemos ahora un estrés durante la etapa 3, que es la etapa de maduración? Bueno, se ocuparon los mismos tratamientos de riego, y aquí ya tenemos nuevamente toda la película, el rendimiento por arbusto, y vemos el déficit moderado, 35% de disminución de la transpiración, y el déficit severo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que el déficit severo durante la última etapa de crecimiento del cultivo, la etapa número 3 de maduración, disminuyó aún más el rendimiento en arándano. Nuevamente, no afectó el número de frutas. Tenemos que el número de frutas es exactamente el mismo, cercano a 3.000, pero lo que se afectó muy fuertemente fue el peso individual de cada fruta. En esta etapa
se produce en un déficit severo dos fenómenos. El déficit severo, el estrés severo en este caso, genera, por un lado, una disminución del turgor celular para el crecimiento expansivo de la valla en este segundo pic de crecimiento, pero además genera una disminución del turgor, pero también genera una deshidratación. Muchas veces las vallas se comienzan a deshidratar y esto genera también disminuciones de tamaño. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los déficits tardíos. Una situación que obviamente y lamentablemente es mucho más común de lo que quisiéramos y que se va a ver repetida en el tiempo, porque nosotros estamos en una situación de cambio climático en donde es muy, o va a ser mucho más frecuente, que nos falte el agua de riego durante la última etapa de la temporada, que justamente coincide en las variedades de arándano, cultivadas en climas mediterráneos, con la época de máxima demanda evaporativa. Esto quiere decir, por ejemplo, en Chile, que nosotros vamos a cosechar, por ejemplo, diciembre, que es cuando ya comienza a generarse el pic de evapotranspiración de la temporada que ocurre durante enero y febrero. En variedades más tardías, como por ejemplo los el cultivar Oclockenny, que es una variedad tardía, de cosecha expandida en el tiempo, durante los meses de enero y febrero, nosotros veremos entonces muy fácilmente que en aquellos lugares donde falta agua de riego, podemos tener mermas importantes de rendimiento producto de este estrés hídrico. Ahora bien, nosotros también en esta etapa sabemos de que la inducción de yemas florales es sumamente importante en arándanos porque va a generar la fruta del próximo año. Se ha establecido que en arándano, cerca de entre 3 a 4 meses después de plena floración, se produce la inducción de yemas florales para la próxima temporada, lo cual coincide también con el cese de crecimientos de brotes. Si nosotros generamos un estrés hídrico severo durante esta época, lo que vamos a obtener es una disminución importante en el rendimiento de la temporada siguiente, que es lo que nosotros vemos acá. Un déficit hídrico severo, que es el S4+, durante la época de inducción floral, generó para la temporada siguiente una disminución en un 50% de la productividad de la temporada siguiente de flores. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque uno no puede verse en la tentación de dejar de regar después de cosechada la fruta. ¿Cuál es el mensaje? Una vez que nosotros cosechamos, debemos seguir regando el cultivo. ¿Por qué? Porque una vez cosechada la fruta, el mayor sumidero de recursos ya no va a ser la fruta, sino que va a ser la madera y las raíces que nos van a dar carbohidratos para sostener la brotación de la próxima temporada y nos están dando carbohidratos para la inducción y diferenciación de las yemas florales para producir la temporada siguiente. Entonces, después de haber pasado por distintos temas, nosotros podemos decir que hay algunas conclusiones prácticas relacionadas con lo que hemos visto hoy. La primera conclusión, y que me gustaría que ustedes se llevaran para sus casas, es que regar es más que reponer la evapotranspiración, porque el agua tiene múltiples roles. El agua tiene un rol de sostener el crecimiento, por lo tanto es más importante incluso que la aplicación de hormonas promotoras del crecimiento. El agua tiene un rol de transportar nutrientes, por lo tanto es tan o más importante que la aplicación de nutrientes al suelo, por ejemplo el calcio, que es fundamental para la firmeza del arándano, se mueve de forma cinemática. Eso quiere decir que lo mueve la transpiración. Si nosotros cerramos los estomas producto de un estrés por déficit o por exceso, detendremos el movimiento de calcio, independiente si este calcio está disponible por pH o disponible por concentración en el suelo. Por lo tanto, nuevamente estamos en una situación en la que el agua es fundamental. Tenemos además que considerar que el agua con este rol de regulador térmico nos puede servir no solo para capear, no solo para lidiar con las heladas, sino que también para lidiar con el exceso de temperatura producto de olas de calor o simplemente de cultivar arándanos en zonas de clima semiárido. Por lo tanto, el riego tiene que estar en función de los objetivos productivos. Tenemos que evitar el anegamiento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos ahora que el anegamiento tiene exactamente los mismos síntomas que el déficit. Reduce la actividad fotosintética, reduce la absorción de agua y nutrientes. El hecho de reducir la absorción de agua significa que yo puedo tener una planta nadando, ahogada en agua, pero estresada hídricamente. Y esto lo mido con la bomba de Cholander, con el potencial hídrico, el cual es un aparato que solo mide estrés hídrico. Y obviamente encarece los costos. Cuando yo tengo un exceso de aplicación se produce pérdida de agua por escurrimiento, se produce lixiviación de nutrientes, aumento de costos de aplicación de minerales, y esto obviamente genera problemas. Finalmente, tenemos también que considerar que no podemos esperar a ver los síntomas visuales del déficit hídrico, porque puede ser demasiado tarde. Uno puede pasearse por un huerto de arándanos y ver
las plantas perfectamente, en perfecto estado, pero si nosotros analizamos fisiológicamente, están en estos momentos con los estomas cerrados. Por lo tanto, es importante, especialmente en lugares donde tenemos falta de agua, poder evaluar fisiológicamente las plantas y las producciones, para poder establecer valores que validen, por ejemplo, tecnologías como la medición de humedad del suelo, o que validen, por ejemplo, la determinación de coeficientes de cultivo. Esto especialmente en lugares de alta radiación y temperatura. Bueno, amigos, amigas, yo con esto me despido, les doy las gracias por su atención, espero no haberles aburrido. Yo me entusiasmo mucho hablando, ya veo que Valeria está acá, pero cumplí, Valeria, con los 40 minutos exactos, estoy cronometrándolos. Excelente. Así que les doy las gracias, si tienen preguntas, por favor, los dejo más que bienvenidos a hacerlas. O bueno, no sé, Valeria ahí A todos, dirige. a todos los invito a hacer sus preguntas en Question and Answers, ahí en Zoom, pueden ir dejando sus consultas. Mientras tanto, la verdad es que muy interesante, Arturo, tu presentación, muy práctica, al hueso, lo importante que es para el cultivo de arándanos saber cuándo y cuánto regar. Y yo quiero interactuar con el público que está del otro lado y que nos cuente cómo deciden ellos, porque es una decisión difícil el determinar cuándo y cuánto regar. De acuerdo a tu presentación, impacta en un montón de eventos fisiológicos dentro del cultivo de arándano, y sé que se torna como una decisión pesada el decidir cuánto regar sabiendo que es un cultivo que tiene escaso desarrollo radicular y que cualquier exceso o restricción va a impactar derecho en el rendimiento, en el área foliar y en otro montón de aspectos que venías mencionando en tu presentación. Te pido que te quedes ahí, Arturo. La gente está votando, está diciendo que la mayoría, el 45%, lo hace a ojo, a humedad al tacto, ¿sí? Así que me parece interesante lo que se viene ahora. Te pido que nos esperes, vamos a responder al final de la charla las preguntas, y los invito a que nos sumemos a esta parte de la presentación en donde Catriel nos va a contar qué herramientas tenemos para ser más eficientes en el uso del agua y tener una mejor, o estar más tranquilos a la hora de decidir cuándo y cuánto regar. Así que bienvenido, Catriel, y bueno, adelante, este espacio es tuyo. Muchas gracias, Valeria. Primero quería agradecer a Arturo y a felicitar a Arturo por su presentación. Yo lo que le voy a contar ahora son los nuevos métodos de toma de decisión de riego. Repasando, vamos a establecer una hoja de ruta primero. Vamos a repasar cuáles son los métodos de toma de decisión, de los cuales votaron ustedes hace un ratito. Vamos a hablar de lo que es el riego con Big Data. Vamos a hablar de establecer el concepto de balance hídrico y vamos a ver cómo podemos determinarlo a través de imágenes satelitales, datos de campo y datos de cultivo para poder establecer lo que es el agua útil, la oferta de agua del suelo. Y por último vamos a hablar de la herramienta de Quilimo y cómo realizamos el modelado del coeficiente de cultivo o coeficiente CASE. Primero, esto repasando un poquito de lo que se preguntó en la encuesta, ¿cómo decidimos cuánto regar? Tenemos diferentes métodos, estos métodos van variando en su precisión, también varían en la complejidad para la toma de los datos. La primera es la tradición y la costumbre, tenemos un calendario para establecer cuánto regamos en función de lo que se hizo en experiencias pasadas. También podemos medir humedad al tacto, que es la que salió más votada y es la que más se usa, por experiencia sabemos que es la que más se utiliza. Es bastante válida, siempre y cuando se tenga buena experiencia y la persona que lo realice esté entrenada. También se utilizan calicatas. Otro es el utilizar herramientas para medir cuánto es la evapotranspiración, como son las tablas de FAO, o lo que podemos obtener a través de estaciones meteorológicas. Una que se instala en el campo, que es la bandeja de evaporación, nos dice cuántos milímetros se evaporan diariamente de una película de agua libre. Otras son las que se instalan en el suelo, que son las sondas, ya sean tensiómetros o sondas de capacitancia de neutrones. Y por último, la bomba de Jolander, que nos mide cuánto es el potencial agua del cultivo. Esta última es la que está incluyendo el cultivo. Las demás solamente se enfocan en lo que es el suelo o lo que es la atmósfera. Bien, ahora le voy a comentar lo que es la gestión de riego con Big Data, que es lo que realiza Quilimo. Quilimo es una empresa de tecnología de gestión de riego que utiliza el Big Data. El Big Data es el procesamiento de datos de alto caudal y alta velocidad. Quilimo, la principal solución que ofrece Quilimo es llevar adelante un balance hídrico
a través de toda la información que podemos recopilar. Primero vamos a establecer lo que es el concepto de balance hídrico. Es un equilibrio entre pérdidas y entradas en un sistema. En este caso tenemos tres actores. El principal actor es el suelo, que es el oferente de agua, al cual ingresa agua por riego o por lluvia. Las pérdidas de agua de este suelo se dan por varias vías. Una puede ser la percolación o la escorrentía, y las otras son la evaporación y la transpiración. Estas dos construyen lo que es la evapotranspiración del suelo, del agua del suelo. El gran demandante es la atmósfera, es el que nos determina cuánta agua se va a perder por estas dos vías, y en el medio tenemos el cultivo. Entre estos tres se establece lo que es el sistema suelo-planta-atmósfera. En un sistema productivo, el deseo es que toda el agua que se pierde hacia la atmósfera pase a través de la planta, es decir, aumentar la componente transpirativa y llevar a mínima presión lo que es la componente evaporativa. Las plantas son una gran bomba de extracción de agua. Y bueno, ya Arturo mencionó algo de lo que es el coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo nos marca la situación de crecimiento del cultivo y nos marca cómo está la demanda en relación a un parámetro que podemos establecer a través de datos meteorológicos, como es la transpiración de referencia, del cultivo de referencia. Bien, ahora, ¿cómo funciona Quilimo? Quilimo utiliza tres fuentes de información. La primera son las imágenes satelitales, la segunda los datos meteorológicos y por último los datos del huerto. Los datos del huerto nos permiten establecer un estado inicial del suelo. Para eso tomamos datos de textura, establecemos lo que son las constantes hídricas del suelo, establecemos un nivel inicial de agua. A ello le restamos lo que es la evapotranspiración real, que es la que construimos con imágenes satelitales y datos meteorológicos, y le sumamos lo que son los ingresos de agua de lluvia y de riego. Con esto obtenemos lo que es el contenido de agua del suelo para un determinado momento, un contenido de agua real. Esto sin instalar sensores en el campo. Los sensores se utilizan solamente para realizar validaciones. Bien, de los datos meteorológicos tomamos lo que es la información de radiación, temperatura, viento y humedad para establecer lo que es la evapotranspiración de referencia. La fórmula o la ecuación conocida de Penman y Montit, con diferentes parámetros, principalmente estos, establecen lo que es el déficit de presión de vapor y finalmente nos permiten calcular cuánto es la demanda de un cultivo en estado ideal. Este es un pasto de referencia, un cultivo de 10 centímetros que está bien irrigado, y de esta manera, con datos meteorológicos, podemos medir cuánto está perdiendo un cultivo en manera ideal, o el cultivo de referencia. Bien, eso por un lado. Por el otro, Quilimo utiliza satélites, información de satélites. Estamos trabajando con 4 satélites, MODIS, Landsat, Sentinel y Planet. Con Planet lo estamos incorporando, son imágenes de alta resolución. Con estos satélites, que nos permiten tener información cada 3 o 4 días, tomamos imágenes de NDVI de cada uno de los sectores que estamos monitoreando, de las unidades de riego que estamos monitoreando, como vemos en el centro de la pantalla. El NDVI es el índice de vegetación de diferencia normalizada, es un índice de verdor, es un indicador de la biomasa fotosintéticamente activa, nos indica la cantidad y calidad de esa área, del área foliar que hay en un sector. Nos permite detectar también anomalías que podemos llegar a tener. En este caso, en esta imagen, vemos los píxeles de diferentes colores. El color verde es un NDVI alto, es decir, un cultivo que está cubriendo todo el entresurco, que está fotosintetizando activamente. Son plantas más vigorosas y por ende tienen mayor demanda de agua. Existe, y es conocido, existen múltiples publicaciones, que hay una alta correlación entre lo que es el NDVI, que podemos medir, este índice de verdor, con el coeficiente de cultivo para cada uno de los sectores. Entonces, Quilimo, con un algoritmo propio, transforma lo que es la información de NDVI en un coeficiente de cultivo. Finalmente, como tenemos a través de los datos meteorológicos, la transpiración de referencia, el coeficiente de cultivo medido en tiempo real de un sector, podemos establecer cuánto es la evapotranspiración del cultivo o la demanda real de agua del cultivo en un sector determinado. Lo que aquí les estoy mostrando son la evolución de imágenes de NDVI de un huerto de arándanos en México. Tenemos 3 imágenes y vemos cómo a medida que el cultivo avanza su etapa fenológica, empieza a aumentar el índice de área foliar,
aumenta la fotosíntesis, los píxeles de esta imagen se van tornando más verde y por ende podemos establecer que está aumentando el KC. También podemos ver en esta imagen, que es un lote amplio, podemos observar que todos los sectores tienen diferencias. Entonces, podríamos decir que si dividiéramos esto, podríamos generar una información más precisa de cada uno de los sectores, ya que todos los sectores tienen una información diferente. Este es el gran fuerte de Quilimo. Bien, una vez que tenemos la información de NDVI, podemos transformarlo en KC, y como verán aquí, como les mencionaba anteriormente, podemos llegar a tener diferencias en el coeficiente de cultivo según diferentes variables. Lo que vemos en esta curva son los valores de KC para 3 huertos de diferentes países, de Chile, de Perú y de México. Este KC varía en función del estado de crecimiento, la variedad de arándano que estemos trabajando, el manejo cultural que se realice del huerto, es decir, la poda o el sistema de conducción, y también los marcos de plantación, la densidad de planta, la distancia entre surcos. Todos estos nos afectan lo que es la imagen NDVI y por ende el coeficiente de cultivo. Como verán, son curvas bastante distintas, son bastante dispares, y por ende la necesidad de agua, necesidad de riego de esos sectores es muy diferente. Aquí lo que les estoy tratando de comparar es cómo muestra el KC Quilimo, medido a través de las imágenes satelitales, y lo que sería un KC teórico para un huerto de Chile. Y podemos tener varias situaciones. Este es todo un ciclo de crecimiento desde diciembre del año pasado hasta a la actualidad, hasta los primeros días de octubre. Y vemos cómo podemos tener, si trabajáramos con un KC teórico en comparación con el KC que mediría Quilimo, un sobreriego en algunas etapas de crecimiento del cultivo. Ya Arturo nos contó el efecto que puede tener un anegamiento o cubrir por demás la necesidad de riego de un cultivo. Y en otros momentos, por ejemplo, en este caso el cultivo sería el momento de mayor demanda del cultivo, cuando casi tenemos un KC cercano a 1, podemos estar pecando por tener un subriego. Y como dijo Arturo, en las etapas finales del cultivo es importante tener una buena dotación de agua para asegurarnos lo que es la producción de la temporada futura. Haciendo un resumen de esta información, de lo del huerto anterior que les estaba mostrando, la evapotranspiración de referencia acumulada para este lote, para este huerto, fue de 670 milímetros. En el caso de determinar lo que es la demanda hídrica con Quilimo, obtenemos que son 576 milímetros. Esto es 93,8 milímetros menos de lo que es la evapotranspiración de referencia. Esto nos muestra el ahorro potencial de agua que podemos llegar a tener en el caso de utilizar, de incorporar un coeficiente de cultivo y no solamente quedarnos con los datos meteorológicos y ver solamente lo que sería la evapotranspiración del cultivo de referencia. Y podemos comparar también lo que la demanda la demanda medida por Quilimo y la demanda establecida con el KC teórico. Vemos que el ahorro de agua potencial que podemos llegar a tener comparado de utilizar un KC teórico, no es tanto en términos de milímetros, es solamente unos 42 milímetros, es casi un 7%. Si bien es significativa, no es de gran magnitud. Pero como veíamos anteriormente, al poder dotar el agua en los momentos en que el cultivo mayormente los necesita, podemos lograr resultados muy esperanzadores. Bien, y por último, las conclusiones que podemos obtener de lo que estuvimos hablando recién es que Quilimo mide un KC específico para cada lote o unidad de riego. Las demandas reales permiten tener una mejor distribución temporal del agua aplicada. Quilimo de esta manera estaría facilitando lo que es la toma de decisión de cuándo y cuánto regar. Y el uso de esta tecnología es un complemento a otras que nos permite incrementar la eficiencia en el uso del agua, ya sea por un ahorro neto de agua o porque al aplicar el agua en los momentos de mayor necesidad podemos obtener mayores rendimientos y por ende la eficiencia de cada milímetro aplicado es mucho mayor. Muchas gracias, Catriel. La verdad, excelente tu presentación. Tenemos herramientas como para hacer un seguimiento mucho más eficiente y prolijo de cada huerto, ¿no? Les voy a compartir a los que están del otro lado
una encuesta si quieren recibir mayor información sobre lo que nos acaba de presentar Catriel antes de pasar a las preguntas. Ahí nos pueden decir si les gustaría recibir mayor información sobre la herramienta. Ahora sí, hay varias preguntas y me gustaría empezar con ellas. Un público que quiere interactuar con los disertantes, así que vamos a empezar. No sé si estás ahí, Arturo. Sí, estoy acá. Bueno, va la primera pregunta y bueno, creo que es una pregunta que debes haber escuchado en tu vida en la parte de riego, es ¿cuándo es el mejor momento para regar en verano y cuántos ciclos de riego hacemos? ¿Se puede tener una receta de riego? Excelente pregunta. Bueno, Vilde, gracias por tu pregunta, Vilde Rodríguez. A ver, lo primero es que, tal como decía Valeria, el riego no se puede recetar, por lo tanto es difícil decir que uno puede, tal como fuera un medicamento o una aplicación de algún nutriente, decir va a regar 5 o 6 veces durante la temporada. La frecuencia de riego y el momento óptimo cuando comienzo a regar va a depender obviamente del tipo de suelo, porque obviamente si yo tengo, por ejemplo, un suelo que es de una matriz arcillosa, va a retener mejor el agua de las lluvias invernales, por lo tanto el momento de inicio de riego va a ser probablemente más tarde que un suelo que tenga una fracción más bien arenosa. Entonces tener el tipo de suelo que tiene que ver con el momento de riego. Ahora, en verano, nosotros tenemos, el verano son 3 meses que parten acá en Chile en diciembre, el 21 de diciembre, parte el 21 de diciembre verano en el hemisferio sur, pero la mayor demanda evaporativa ocurre entre enero y febrero. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para regar en verano? Obviamente lo que nosotros no queremos es que en el arándano caer en una situación, en este caso, por ejemplo, de déficit hídrico, que nos genera un estrés severo. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a objetivamente determinar en qué momento regar. Desde lo más simple, que es el texturar el suelo, pero nuevamente un problema de texturar el suelo es que el suelo es muy variable. Dependiendo del origen que tenga este suelo, puede tener inclusiones en las series, hay diferencias topográficas, por lo tanto es una herramienta que es útil, pero no es tan precisa. Si vamos aumentando en precisión, tenemos por ejemplo los sensores de humedad de suelo, que nos van a indicar por ejemplo si las plantas están en capacidad de campo y cuál es el umbral de riego que yo me doy. Y aquí respondo a otra pregunta de Uriel, que pregunta, ¿cuánto es el rango porcentaje de humedad? En arándano, generalmente, como es un cultivo sensible, el umbral de riego muchos frutales se establece como un 0.5. O sea, la distancia entre capacidad de campo y punto matrices permanentes en un 50% tiene que bajar, o 50% esa distancia de humedad tiene que bajar para yo comenzar a regar. En el caso de los arándanos se establece que en un 30%. Ahora, lamentablemente este 30% no es un porcentaje que sea validado fisiológicamente, porque la relación entre humedad del suelo y estrés en la planta no es lineal. En castellano eso significa que lo mejor es preguntarle a la planta. Por lo tanto, si yo tengo sensores de humedad, lo que yo les recomiendo es que validen esas mediciones de humedad con herramientas fisiológicas. ¿Qué herramientas fisiológicas tenemos? Las que hemos visto acá. La bomba de Cholander, que es para medir estrés hídrico, es lejos la mejor herramienta que existe. La conductancia estomática con un porómetro, que nos va a ver cuán cerrados o abiertos están los estomas, con la salvedad que la conductancia estomática, como depende de otros factores, es muy variable. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cuándo es el mejor momento? Cuando la planta lo indique. ¿Y cuando la planta lo indique? Cuando lleguemos a esos valores fisiológicos en los cuales los estomas se cierran. Eso es un buen criterio. ¿Ya? Luego, Mauricio Toro pregunta, Arturo, ¿qué estrategia o cambios o mejoras se debería considerar para regar de manera correcta las plantas pequeñas agrupadas en un desnivel en el campo, respecto a las plantas con mayor desarrollo? A ver, la verdad es que la primera mejora es que nosotros deberíamos tener desde el establecimiento un huerto uniforme. Si yo tengo plantas que están desuniformes en su desarrollo, tengo que preguntarme por qué. Desde el punto de vista del riego, lo que deberíamos evaluar primero es la uniformidad de este, y para esto tenemos mediciones de coeficientes de uniformidad. Y esto se hace haciendo mediciones de aforo, mediciones de caudal por emisor, en distintos lugares del campo. Existen fórmulas para calcular los coeficientes de variabilidad del riego, que nos permite estimar si en sectores altos o sectores bajos estamos regando lo mismo. ¿Las plantas reciben la misma cantidad de agua? Ahora, si reciben la misma cantidad de agua, si la uniformidad es alta, entonces probablemente el problema no está en la cantidad de agua que yo riego, sino que a lo mejor diferencias topográficas o diferencias de suelo. Ahora, si tengo yo esas diferencias, ¿qué puedo hacer? Lo ideal sería, si son muchas las plantas,
cambiar sector de riego. En otras palabras, resectorizar. Regarlas definitivamente de forma distinta. Porque nuevamente, cuando yo tengo las plantas muy mezcladas dentro de un mismo sector de riego, voy a estar regando en función o de las plantas pequeñas o de las plantas grandes. Si riego en función de las grandes, voy a ahogar las pequeñas. Si riego en función de las pequeñas, voy a estresar las grandes. Por ende, es una situación compleja. ¿Cómo podríamos mejorarla? Tal vez haciendo medidas paliativas que permitan un desarrollo vegetativo adecuado en las plantas más pequeñas. Y para eso tenemos que discernir muy bien cuál es el factor que está haciendo que las plantas sean pequeñas. ¿Habrá una deficiencia nutricional? ¿Habrá algún limitante topográfica? ¿Habrá algún problema físico al crecimiento de las raíces? Una vez que solucionemos eso, tal vez podremos nosotros regar de alguna buena forma. La siguiente pregunta es de Jorge, pero no es para mí, es para el NDVI. Así que esa es para... Catriel, ahí Jorge nos pregunta, bueno, nos dice que el NDVI o el NDVI se mide a través, digamos, de los colores, como vos explicaste en tu presentación, y que depende o está correlacionado con el nivel de clorofila, y esto a su vez con la cantidad de nitrógeno y magnesio, entre otras cosas. Entonces, bueno, nos pregunta qué tan confiable puede ser estimar el Kc en base a este parámetro de NDVI. Bien, Quilimo ha realizado validaciones en cultivos, realizó muchas en lo que es cultivo extensivo, sobre todo en cultivo maíz, y se ha establecido que medir el coeficiente de cultivo que mide Quilimo, medirlo a campo, a través de variables fisiológicas, tiene más o menos un desvío de un 7%, o el ajuste es de un 82-83%, 92-93%. Es bastante válido, no deja de ser una simplificación del sistema. Como comenta Arturo, la mejor forma sería poder evaluar lo que es el cultivo in situ. De todas formas, cuando uno tiene un huerto tan grande, evaluar las plantas en el campo nos da mucha precisión, pero puede ser muy tedioso evaluar muchas plantas. O uno se focaliza en algún sector, en el caso de los productores deben conocer cuáles son los sectores más representativos, pero nos quita un poco de que el dato sea abarcativo. De todas formas, en Quilimo hemos validado los datos, y los datos de NDVI, utilizar coeficiente de cultivo a través del NDVI es válido y no tenemos mayores errores. Perdón, ahí Catriel, quisiera hacer un alcance nada más. Recordemos que el coeficiente de cultivo es un indicador que nos transforma la ET de referencia en la ETC, pero está en condiciones óptimas. Por lo tanto, nosotros partimos que cualquier determinación de coeficiente de cultivo es para un cultivo que está manejado en forma óptima. Por lo tanto, si nosotros sacamos un NDVI que está relacionado obviamente con índices vegetacionales, estamos asumiendo que es el de plantas que están regadas óptimamente y que están en una condición óptima. Ahora, una cosa que es muy valiosa de poder hacer estas validaciones o estas fotografías aéreas, ya sea por uso de estos sistemas con drones o con satélites, es que permite justamente, más allá del NDVI, que es un índice vegetacional, permite saber el tamaño de tus plantas, y con ese tamaño de tus plantas tú puedes ajustar mejor la demanda. Porque nuevamente, si tienes plantas pequeñas que las riegas como grandes, vas a sobreregar, que es un poco lo que mostraba Catriel en su imagen, que es una validación un poco más práctica desde el punto de vista de los porcentajes de cobertura que va a regular la evapotranspiración. Pero son cosas distintas. En el fondo, el coeficiente de cultivo te establece la primera pregunta, que es ¿cuánto regar? El cuándo regar tiene que ver con índices fisiológicos netamente de la planta. Y estos índices también te pueden ayudar partiendo siempre de la base que estás hablando de plantas que están en el perfecto estado. Cuando ya estás hablando de plantas que tienen un problema, por ejemplo, un estrés biótico, alguna plaga, alguna enfermedad, eso ya no se llama coeficiente de cultivo, sino que su coeficiente se llama KS, que ya tiene un nivel de estrés, y que también es importante saberlo para no sobreregar esa planta, porque una planta enferma, si tú la sobrerriegas, la vas a enfermar más. Por lo tanto, es igualmente válido en una planta enferma poder aplicar estas tecnologías, porque por lo menos no la va a estar perjudicando por un exceso de riego. Bien. Gracias, Arturo. El coeficiente de cultivo que utiliza Quilimo es finalmente el coeficiente ajustado. En esta presentación no lo mostré. Se dispara cuando tenemos algún evento extremo, por ejemplo, los golpes de calor, o cuando detectamos con el balance hídrico que llevamos que el nivel de agua del suelo desciende hasta un nivel determinado. Que eso nos estaría provocando algún estrés en la planta, como el cierre automático, que también nos va a provocar un menor consumo de agua del suelo. Pero tenemos en cuenta ese coeficiente. Excelente. Bueno,
Muchas gracias, muy interesante las preguntas y las respuestas por parte de ustedes. Les contamos a la gente que está del otro lado que la semana que viene seguimos con nuestras webinars, así que no se pierdan y pasen por la web de la Academia de Riego a visitar los próximos eventos que tenemos para el mes de noviembre. Muchas gracias Arturo, muchas gracias Catriel, excelentes las presentaciones, fue un placer tenerlos acá. También los invito a todos que pasen por la web de Riego Latam, www.riegolatam, el evento que nos va a reunir a todos el 19 de noviembre, en donde vamos a estar hablando de sustentabilidad y economía del riego para toda Latinoamérica, con importantes disertantes de Chile, de Perú, de México, de Argentina, así que los esperamos el 19 de noviembre en Riego Latam. Y pasen, sí, por la Academia de Riego, suscríbanse para obtener las últimas novedades que tenemos en cuanto a informes, webinars y podcasts. Gracias a los dos, los dejo que se despidan y nos volvemos a ver pronto. Bueno, primero agradecer nuevamente a Aquilimo por esta oportunidad, Catriel también por tu excelente presentación. Les dejo en el chat en este momento un link para que ustedes puedan ver cómo se maneja la bomba de Cholander y lo útil que puede ser para la determinación de estrés hídrico en tanto vides para vino como cualquier otro cultivo frutal. Efectivamente es una medición que es compleja de hacer, pero la verdad es que vale bastante la pena, especialmente para validar muchas de estas tecnologías que vienen para quedarse y que está bien que las empecemos ya a ocupar. Así que muchas gracias a Valeria y muchas gracias a Aquilimo por esta oportunidad y a ustedes por su atención y gentileza en sus preguntas. Gracias a vos, Arturo. Adiós, nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.